enseñanza, ¿verdad? Que iniciamos el domingo pasado, y se titula La mujer en el cristianismo primitivo, ¿verdad? Esta es la parte 2 que vamos a estar evaluando, y ha sido enriquecedor el conocer, ¿verdad?, que hay textos bíblicos, ¿verdad?, que se presentan de manera particular y contrasta, ¿verdad?, con otros versículos bíblicos con los que nosotros, ¿verdad?, estamos acostumbrados a recibir. Vamos a buscar la carta a los Gálatas. Creo que ese texto ustedes lo leyeron al principio, el capítulo 3, versículo 28, dice así, ¿verdad? Así sentadito nos quedamos. Ya no importa, esta es otra traducción, hermano, ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo, ¿verdad? Llegamos ahí al texto y vamos a hacer una breve oración, ¿verdad?, para que Dios nos bendiga en esta enseñanza. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias porque nos concedes la dicha de la vida. Gracias por tenernos en este lugar y pedimos la guía de tu Espíritu. Aparta todo estorbo al enemigo y que esta enseñanza sea gratificante y liberadora. Gracias, mi Señor. Guíanos, por favor, porque muchas veces la oscuridad opaca la luz y por lo tanto, Señor, que tu luz alumbre mucho más a través de tu palabra, a través, Señor, de este tipo de enseñanzas. Guíanos, por favor, guíanos, Dios, te necesitamos, en su nombre oramos, amén y amén. Gloria al Señor. Bien, Gálatas capítulo 3, versículo 28 nos presenta, ¿verdad?, el pensar del cristianismo que se forma alrededor de Jesús, pero que también se traslada, ¿verdad?, a otras latitudes con relación a las enseñanzas que el apóstol Pablo, ¿verdad?, compartió. Pablo era muy consciente de la gran influencia de la mujer dentro de la comunidad naciente y que nos permite a nosotros tener, ¿verdad?, un acercamiento de cómo se veían las cosas de aquel momento, que no hacía exclusión de la mujer, sino que la incluía, y que el resabio histórico de lo que nosotros concebimos hoy con relación a la mujer y la religión, hermanos, ha sido, ¿verdad?, abismal. O sea, todo este proceso histórico que hasta aquí nos tiene a nosotros, ha hecho de la mujer, no, ¿verdad?, no le ha dado a la mujer aquel espacio que el mismo Jesucristo le dio a la mujer en su momento y las primeras comunidades primitivas en relación al cristianismo. Esto, por supuesto, hermano, ha causado gran daño a lo que es la dignidad del ser humano, en especial de la mujer, a tal grado, ¿verdad?, que los seminarios no gradúan a pastoras, ¿verdad?, sino solamente a pastores. Entonces esto ha causado, a mi entender, un malestar, ¿verdad?, un resentimiento también dentro del corazón de aquellas personas, de las mujeres que aspiran también a compartir o a enseñar al igual que el ser hombre, ¿verdad? Entonces Gálatas 3:28 nos permite tener ese panorama amplio, ¿verdad? No todos los textos van a hacer referencia a esto mismo, ¿verdad?, sino que hay otros textos también que han dañado la dignidad de la mujer, como por ejemplo tenemos acá. Esto es nada más, se ocupa como introducción, pero esto ya lo vimos el domingo pasado. Por ejemplo, hay textos que hablan del silencio en la congregación, de la sumisión, se hace referencia a la ley y restricción del magisterio. El magisterio es liderazgo. Por ejemplo, tenemos la primera carta de los Corintios, capítulo 14, versículo 34 al 35, dice, vuestras mujeres callen en la congregación. Ese es un texto. Pero también hay otros que dicen, las mujeres oran y profetizan.
El hecho de profetizar no es hablar en lenguas. Profetizar es predicar, enseñar, compartir, ¿verdad? Al igual que en el Antiguo Testamento se presenta la profecía de Ezequiel, la profecía de Daniel, y es un lenguaje articulado, un lenguaje comprensible que se apega a la realidad contextual, ¿verdad? No es una jerigonza que es, ¿verdad?, el hablar en lengua, es un lenguaje comprensible. Por lo tanto, el hecho de profetizar es el rol, ¿verdad?, que la mujer también desempeñaba en aquel momento. Las mujeres también enseñaban en la asamblea con normas de decoro. En relación a la sumisión, la mujer aprende en silencio. No permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre. En Gálatas 3:28, como lo que acabamos de leer, nos dice, ¿verdad?, que no hay esa jerarquía, ¿verdad?, como lo aprendimos el domingo pasado, que esa jerarquía que el ser humano impone es también una forma de silenciar el gran aporte de la mujer dentro de la historia. Y por supuesto vimos en Romanos como, hermanos, que esta forma, ¿verdad?, de someter a la mujer, de silenciarla, se describe como una ley, pero esta ley queda, ¿verdad?, así entredicho cuando nosotros vemos acá que Febe y otras mujeres, ¿verdad?, Romanos capítulo 16, del 1 en adelante, por supuesto, se habla, ¿verdad?, de que hay mujeres que ejercen el apostolado, ejercen, ¿verdad?, el servicio de Dios dentro de las comunidades, y lo hacen, ¿verdad?, coigual. O sea, los términos que ocupa Pablo para referirse a la mujer en el servicio la pone coigual con el hombre. Entonces es de tener mucho cuidado cuando nosotros como cristianos evangélicos hablamos de manera despectiva sobre la mujer, ¿verdad?, que la mujer calle, que la mujer no diga nada, por lo tanto no tiene derecho a pasar al frente, ni a compartir, ni a decir nada. La mujer tiene también ese derecho por cuanto es creación de Dios. En esta enseñanza que vamos a compartir este día vamos a encontrar, ¿verdad?, que en la historia han habido ciertos personajes extremadamente influyentes que llegó a ser interpretación posterior de las cosas, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Y aquí tenemos algo, ¿verdad?, que todas estas enseñanzas, ¿verdad?, que hay una estructura, una visión particular que ve a la mujer como un objeto, y aquí, ¿verdad?, ya se le prohíbe también enseñar, ¿verdad?, en relación a ese rol también como maestra, como persona que debe de instruir dentro de la iglesia, ¿verdad? Aquí vemos a Priscila, instruye junto con Aquilas y rey Apolo, y hay una, ¿verdad?, enseñanza muy importante ahí, ¿verdad?, que encontramos. Bien, en este tipo de enseñanzas usted también puede pedir la palabra, puede levantar la mano, porque todos nosotros tenemos ya pues algunas enseñanzas dadas, y pensamos que así son las cosas, y que si usted quiere participar, ¿verdad?, hágalo. Si quiere compartir con nosotros un agregado o piensa de que las cosas no son así y tiene un versículo bíblico particular, puede participar. ¿Oye? ¿Amén? Podemos participar. No sé si hay preguntas en esto, porque esto ya lo vi. ¿Amén? ¿No hay preguntitas? Si no, yo las voy a hacer. No, son bromas. Son bromas. Pero bien, es bien importante, ¿verdad?, valorar estas cosas, mis queridos hermanos. Nosotros como iglesia predicamos, ¿verdad?, que la mujer tiene pleno derecho juntamente con el hombre, ¿verdad? La mujer tiene pleno derecho juntamente con el ser hombre, ¿verdad? Entonces es bien importante considerar esto. Bien, ¿qué impidió la emancipación de la mujer en el cristianismo? Es una pregunta muy buena, ¿verdad? Y encontramos tres elementos bien importantes a considerar, ¿verdad? A ver, aquí está la primera, que tiene que ver con las estructuras jerárquicas.
aversión a la sexualidad y el desprecio por la cultura, ¿verdad? A ver, ¿quién me lee este primero? A ver, ¿quién me lo lee? Sí. Estructuras jerárquicas, imperio e iglesia, hay conflicto de intereses, igualdad de poder político marca el camino. Se impone la androcracia. La androcracia, gracias. Sí, vaya, las estructuras jerárquicas, mire qué interesante, ¿verdad? Porque encontramos que hay un imperio y está la iglesia, ¿verdad? Solo aquí, hablar de imperio e iglesia, ya hablamos de un conflicto, ¿verdad? Hay conflictos de intereses. La iglesia en su inicio procura la igualdad, según lo que nosotros vimos, ¿verdad? Según lo que nosotros vimos. Miren, cuando Jesús estaba platicando con aquella mujer en el pozo, la samaritana, Jesús estaba, ¿verdad?, instruyendo a esta mujer. Hubieron intercambios allí de parecer, pero la posición que Jesús le presenta derrumba aquella forma de pensamiento de la mujer y se convierte en una predicadora. Y va a Samaria a testificar. Y le dice a los aldeanos, ¿verdad?, ¿no será este el Mesías? Y salen aquellos a buscarlo, ¿verdad, Jesús? Entonces, allí podemos nosotros ver que la mujer desempeña ciertos roles dados solamente a los hombres, o la interpretación que nosotros hemos recibido de la Escritura ha sido, ¿verdad?, el dominio particular del hombre, ¿verdad?, en sí. Entonces, pero también encontramos un poder político que marca el camino, ¿verdad? Hay jerarquías. Aquí se va ya formando una jerarquía en el inicio de la iglesia, donde se está dejando de por lado lo que es la enseñanza propia de Jesucristo y en sí las primeras comunidades, ¿verdad?, cristianas. Aquí se impone la androcracia, que significa, ¿verdad?, la imposición de una estructura que está bajo la cobertura del hombre como tal, ¿verdad? El hombre como tal. Por eso encontramos, ¿verdad?, a esa interpretación que se le da de la realidad propia de Jesús en su momento de vida, antes del texto bíblico. Encontramos, ¿verdad?, a mujeres sirviendo, encontramos a hombres sirviendo, pero cuando el texto se imprime, ya está esta influencia, ¿verdad?, la androcracia, la influencia del hombre como tal, ¿verdad?, que la visión es del hombre que está allí marcada en el texto bíblico, pero antes del texto bíblico las cosas eran distintas. Entonces se impone la androcracia, la forma particular de percibir la vida. Bien, tenemos también otro punto aquí particular. ¿Quién me lo ve? No nace en el seno del cristianismo, pero encuentra una traducción marcada a cristiandad. Bien, gracias. La versión en la sexualidad. Mire qué interesante es esto, porque filosóficamente hablando ya había también, antes del cristianismo por supuesto, ya había una posición particular, ¿verdad? Por eso es que decimos que no nace en el seno del cristianismo, ¿verdad?, la versión de la sexualidad, sino que el cristianismo hereda también esa forma, ¿verdad?, excluyente de la sexualidad, especialmente en la mujer. Fíjense, en la mujer hay un desprecio. La mujer era percibida como una cosa, como un objeto para traer vida al mundo. Ese mismo pensar se traslada al cristianismo, ¿verdad? Y veamos aquí, ¿quién me lee esto? La formación era un ideal griego de entrada, no se abandonó de entrada en la cristiandad, pero más tarde se abandonó. Ciertamente eso contribuyó a que la mujer se viera como cuerpo nada más. Amén. No como ser humano, sino que como un cuerpo nada más, ¿verdad? Aquí hay un pequeño error de dedo. Le estaba contando al hermano, esta presentación la estuve haciendo como a la 1:30, terminándola, por supuesto. La formación de un ideal griego. O sea, los griegos pensaban en la cultura, en la formación, en el estudio, en la preparación. Pero posteriormente, ya estando la cristiandad, esto se descuida extremadamente, hermano.
Y ese descuido no fue, ¿verdad? Como cuestión de la naturaleza, ¿verdad? Que así debería ser, sino que fue intencional. O sea, no darle formación a las comunidades, a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, fue intencional, porque solo unos cuantos podían tener educación o formación. O sea, la comprensión de la realidad solamente la tenían unos cuantos, ¿verdad? Así, a grosso modo, la tenían unos cuantos. Entonces, se fue abandonando, y esto contribuyó a que la mujer fuera despreciada también. Entonces, tenemos tres elementos muy importantes a valorar con esto, ¿verdad? La jerarquía, una estructura jerárquica, la aversión a la sexualidad y también el desprecio de la cultura. No perdamos de vista esto, porque esto también va a caminar juntamente en la historia. Ahí se va a ir anexando en todos los elementos, ¿verdad? Veamos que nos dice también este otro personaje. Este otro personaje, hermano, se forma, ¿verdad? O comparte su pensar entre los años 354 y 430, los primeros 500 años, ¿verdad? Se va todo esto. Estos personajes con un pensar griego antes de meterse en el cristianismo, ellos, hermanos, eran muy versados, ¿verdad? Muy estudiados, pero su pensamiento estaba muy reducido, ¿verdad?, a la filosofía. Entonces, aparte también de sus experiencias antes de meterse al cristianismo, se dice que Agustín, hermano de Hipona, fue un hombre que frecuentaba muchísimo los burdeles, ¿verdad? Visitaba a las prostitutas. Entonces él desde esa experiencia, ¿verdad?, que tenía con las mujeres, entonces comenzó a generar ciertas ideas concernientes, ¿verdad?, a lo cristiano después. Es bien interesante. Miren lo que dice Romanos 5:12. A ver quién me lo lee. A ver. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por un pecado la muerte. Así, la muerte pasó a todos. Amén. Este personaje fue el que creó el pecado original. ¿Ves? No sé si usted ha escuchado el término el pecado original. Bueno, antes no se hablaba acerca de esto, o sea, antes de los años 300 y fracciones hacia atrás, no se hablaba del pecado original, sino que fue este hombre quien lo inventó y lo creó con relación a este versículo en particular, ¿verdad? Cuando dice por un hombre, él lo tradujo por el hombre en sí. O sea, el pecado ya viene insertado en el corazón del hombre, dice. O sea, el hombre es impuro, ¿verdad? Es grosero, es pecador y está llamado, ¿verdad? O sea, para él, el hombre desde su concepción, de su nacimiento, el hombre ya viene, hermano, curtido, ¿verdad? Ya viene prácticamente lleno de pecado. O sea, quien generó esto fue esta persona, ¿verdad? Entonces, dice él acerca de la mujer, que la mujer tomada por sí sola no es imagen de Dios. Mire qué interesante. La mujer tomada por sí sola no es imagen de Dios, pero unida al varón constituye una sola imagen de Dios. O sea, fue este hombre el que comenzó a darle una visión a la mujer totalmente diferente, aferrada, por supuesto, a la imagen que se tenía de ella en el contexto filosófico. Dice también, a ver, ¿quién me lee esto? ¿Alguien más que quiera participar? Si la mujer no hubiese sido dada al hombre como ayuda para la procreación, ¿para qué habría sido necesario? ¿Para qué dice si la mujer solo sirve para traer cipotes al mundo, ¿verdad? Niños al mundo, ¿verdad? ¿De qué le sirve la mujer si no fue el objeto ese de haberla traído al mundo? Entonces este personaje, hermano, causó, aunque es visto por la iglesia tradicional, la iglesia católica, como un padre, ¿verdad? Padre de la iglesia, así se le denomina, como padre de la iglesia. Pero causó, Dios les bendiga, bienvenido. Pero causó, hermanos y hermanas, un gran daño
¿verdad?, la imagen de la mujer, porque si este personaje se considera como un padre de la iglesia, sus textos, hermanos, fueron recibidos a buena forma en todo el imperio que la iglesia formó, ¿verdad? O sea, el gran daño que le causó a la mujer tiene que ver con la interpretación que este hombre tenía de la mujer. Imagínense cómo veía a la mujer. Y quiero decirle también que para él el pecado original fue haber tenido sexo con la mujer. De aquí le viene también que los curas no hayan, ¿verdad? O ya vamos a ver quién fue el que creó y que fundamentó y obligó a la iglesia católica romana en aquel momento. Estamos hablando del siglo IV después de Cristo, cuando se constituye, ¿verdad?, como iglesia del Estado. Fue esta persona quien pues motivó a el celibato, ¿sí?, que es la abstención de tener mujer dentro de lo que es la iglesia. O sea, los que enseñan la palabra, el cura, el sacerdote, ¿verdad?, o el líder de la iglesia, no tenía que tener mujer. Pero antes de esto, los curas, los sacerdotes, sí tenían esposas, tenían hijos también. Fíjense. Entonces, esto es bien importante decirlo, ¿verdad? Porque muchas veces se cree de que, bueno, para decirle de que el grado superior ante los ojos de Dios es ser célibe. Ya se dejó a un lado lo del matrimonio, lo de la pareja, se deja a un lado. O sea, esto es más todavía, es superior todavía, para que tengamos idea, ¿verdad? Amén, iglesia. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún aporte? ¿Amén? ¿Amén o no amén? ¿Seguimos? ¿Sí? Bien, si les surge una pregunta, hágala. No, aquí las preguntas, ¿verdad?, no son vistas, ¿verdad?, de menos. Todas las preguntas son importantes. Eso dice usted ahorita, a escondida. Es que miren, hermanos, miren, sí, no, claro, es que es la naturaleza del ser humano. Y miren, muchas veces por haber retenido tanto eso, es que se han causado violaciones de niños, ¿verdad?, abusos sexuales, y han tenido demandas a nivel histórico. Solo en México han descubierto un montón de sacerdotes que han violentado, ¿verdad?, a las criaturas, a los niños, y uno los lleva, ¿verdad?, los manda, y allá se aprovechan de los pobres. Entonces es bien difícil esto. Entonces, como le digo, la propia naturaleza del hombre demanda, pues, que haya una tensión a nivel sexual, ¿verdad? Pero fueron ellos los que iniciaron, ¿verdad?, a hablar acerca de estas cosas, y todo porque este personaje, en un inicio, ¿verdad?, visitaba, como les decimos, los burdeles, era muy dado, ¿verdad?, a eso, y encuentra que hay dentro, ¿verdad?, el pecado original, que ese fue, ¿verdad?, el gran pecado, el haber tenido la mujer con el hombre sexo por primera vez. Fíjense, imagínense, pues. Bien, pasado esto, veamos algo más interesante, ¿verdad? Como este personaje influye dentro de la estructura del pensamiento cristiano primero, entonces hay un rigorismo moral sexual, ¿verdad? Mire, en los días de la menstruación, estas son, hermano, lo que ellos habían puesto como restricciones, eran leyes también. En los días de la menstruación, las mujeres no deben entrar en la iglesia ni recibir la comunión. Y después del parto, han de someterse a una bendición especial. La eyaculación masculina hace impuros a los hombres, sobre todo si es querida, dice. O sea, cuando los hombres hacen uso de la masturbación, ¿verdad? Hay que decirlo así. Entonces, mire, yo tomé este dato de un sacerdote, de un libro de un sacerdote, lo escribió él, y yo se lo comparto a usted para que vea que no es una invención puramente del protestantismo, amén, iglesia, o de algún evangélico ocurrente, ¿verdad?, sino que, hermano, esta información la tomé de un sacerdote, ¿verdad? Quiero ver,
no sé si ya murió, pero hermano ha sido muy influyente. Él fue un sacerdote, o es un sacerdote alemán, no sé si ya falleció, ya lo voy a verificar. Pero se llama Hans Küng, ¿verdad? Hans Küng. Y él fue el que escribió, ¿verdad?, un libro en relación a las mujeres, ¿verdad? De ahí sale este apartadito en particular. Bien, este otro personaje es el que instituye la prohibición del matrimonio en el clero mediante decretos, el decreto 1074 y 1075. Y en ese decreto comienzan a excomulgar a los sacerdotes casados, que se tenían que pegar por ley, si no, hermano, les quitaban todos los privilegios. Pero, la gran mayoría de sacerdotes estaban casados, tenían hijos. Por eso es que en Alemania los sacerdotes de ahí se vuelcan casi, hermano, plenamente, imagínense usted, plenamente a la revolución, digamos, así propiamente, porque le dan vuelta al sistema, ese sí es una revolución, al sacerdocio, ¿verdad?, posterior con relación al llamamiento de la reforma protestante. Si fueron cientos de miles de sacerdotes que le dicen a la iglesia tradicional: no nos vamos a pegar, ¿verdad?, a esas formas de pensar, nos vamos a mantener. Y ellos se quedaron, ¿verdad? Y con relación a Martín Lutero no tenía esposa. Y vino a tener esposa 5 años, 6 años después. O sea, como muchas veces dicen que no, si Martín Lutero mujer quería, por eso dejó la iglesia. No, hermano, si la mayoría de los sacerdotes tenían esposas. Y algunos no, por supuesto, como Martín Lutero. Pero el ataque que se le hace al protestantismo es que Lutero se salió porque quería mujer, decía. No fue ese el asunto propiamente. Fue, hermano, una cuestión de conciencia, dominio que la Iglesia Católica tenía en aquel momento. Entonces el Papa Gregorio VII reforzó la prohibición del matrimonio en el clero mediante decreto, que hasta ahí, ¿verdad? Se excomulga a los sacerdotes casados prohibiéndoles oír misa, imagínense, y privándolos de sus ingresos. Estos decretos fueron un paso crucial hacia la imposición definitiva del celibato, que se establecería formalmente en los concilios de Letrán en el año 1123 y 1139. Por eso, alrededor del año 1000 hay un cisma entre la Iglesia Católica Romana, Apostólica y Romana, y la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa se separa prácticamente, ¿verdad? Hay un cisma, hay una división extremadamente grande, ¿verdad?, que permite que estos elementos que la iglesia impone no sea, ¿verdad?, de manera formal en todo, sino que eso causó también una división. Y esto fue lo último. O sea, la iglesia apostólica y romana, hermanos, se desliga prácticamente del sacerdocio que tenía el matrimonio como algo también sagrado, ¿verdad? Y con mucha más razón podían hablar de las familias, de los hijos. Pero distinto es, ¿verdad?, no tener una pareja y hablar de la pareja. No tener, ¿verdad?, hijos y hablar de los hijos. Es algo muy distinto, ¿verdad? Amén, hermanos y hermanas. Amén. No sé si hay alguna preguntita hasta aquí. ¿Amén? No. Bien. Las mujeres en aquel contexto procuran, ¿verdad?, buscar alternativas, por supuesto. Y hubo un personaje llamado Pedro Baldo. Y este personaje, imagínense, estamos hablando de los años 1700, recién impuesta la ley de la Iglesia Católica, ¿verdad?, en cuanto al celibato. Entonces surgen algunos movimientos en el interior de la Iglesia. Estamos hablando de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero vino la Iglesia al ver de que había movimientos que no estaban de acuerdo a su forma de imponer la vida, entonces hacen escritos y para darles, ¿verdad?, hermanos,
para quitárselos de encima, comienzan a crear una expresión, ¿verdad?, que tiene que ver con el ser hereje. O sea, pensar distinto en el interior de la iglesia equivalía a ser uno hereje y excomulgaban a cualquiera. Excomulgaron a Martín Lutero, excomulgaron a Zwinglio, excomulgaron, ¿verdad?, a una gran cantidad de personas, hermanos, que pensaban distinto, que pensaban diferente. Al caminar la historia, por supuesto, la iglesia aprendió una gran lección. Hoy, en el interior de la iglesia católica, hay un montón de personas que piensan diferente. Hoy, en la actualidad, porque aprendieron la lección, perdieron mucho poder en aquel momento. Pero bueno, en aquel momento, por supuesto, surgen algunos movimientos como los valdenses, como ya le mencionó, con Pedro Valde. Este pretendía restablecer en su original pureza de fe cristiana, volviendo a la forma de vida de los discípulos y discípulos de Jesús. Para él, este movimiento de laicos dentro de la iglesia consideraba cosa natural la intervención en plano de igualdad de mujeres en la actividad pública y predicación. Ellos le dieron el espacio a las mujeres. Lo que la iglesia estaba haciendo, restringiéndole a la mujer su participación, entonces estos personajes le brindaron la oportunidad a la mujer a que estudiara, que se preparara y que también enseñara juntamente con los hombres. Algo muy, muy interesante. Pero vino la iglesia y dijo: no, ¿qué están haciendo esto? Eso es herejía, dijeron ellos. Y excomulgan a este grupo de personas, llamados valdenses. Bueno, los persiguen, los encarcelan, los castigan, ¿verdad? Y ahí viene la Inquisición, ¿verdad?, que era una forma legal de detener a las personas que pensaban diferente. Amén. Continuamos. Desde ese ámbito religioso se vino a imponer una exclusión prácticamente en todos los ámbitos de la vida de la mujer. La mujer no tenía el mismo derecho que el hombre tenía a recibir paga dentro, ¿verdad?, de la parte laboral. La mujer no tenía derecho ni siquiera a divorciarse por cualquier motivo. La mujer no tenía derecho a nada prácticamente, sino a estar conviviendo o traer hijos al mundo. Es bien interesante esto porque hay una exclusión, hermano, prácticamente total en el ámbito de lo que implica la vida. La mujer tenía, hermano, o no tenía los derechos que el hombre tenía. Esto puede verse, ¿verdad?, con esta expresión, el arrinconamiento de la mujer en la iglesia. Eso fue lo peor, ¿verdad?, de todo. Déjeme decirle de que la mujer religiosa, la mujer que se entrega al servicio de Dios, encontró una pequeña luz a través de los conventos donde estaban las monjas. Allí la mujer tenía chance de estudiar, de repudiar la estructura, ¿verdad?, de dominio, de familia, porque hay mujeres que dicen, o hay hombres que dicen: no, a mí no me interesa, no me interesa tener hombre, no me interesa tener mujer. Amén. Amén. El que tenga el poder de dominio, ¿verdad?, que viva así. El que no, ¿verdad? Hay que buscar parejito. Amén, iglesia. Entonces, aquí tenemos algo, ¿verdad? Se excluye a la mujer, pero la mujer comienza a buscar dónde meterse, dónde colarse. Pero déjenme decirles que los conventos de aquel momento, por supuesto, estamos hablando de los primeros 1000 años, 2000 años, las mujeres buscaban allí, en esos lugares, ¿verdad?, en los conventos, refugio. Pero no era para todas las mujeres, eran para la casta más elevada. Esta casta más elevada tenía el acceso directo, ¿verdad? No, las mujeres de más abajo, de las situaciones más precarias de la vida, de la pobreza o de la vida paupérrima, no tenían acceso a eso. Se les negaba, hermano, porque allá encontraban un techo, encontraban alimentación, encontraban protección, encontraban un montón, ¿verdad?, de bienes, pero no era para todas las mujeres. Y esto también lo corrobora Hans Kuhn, ¿verdad?, en su libro. No eran para todas las mujeres, lastimosamente, ¿verdad? Pero hubieron buenos aportes, ¿verdad?, en ese sentido, por lo menos por las mujeres que se cuelan, ¿verdad?,
o se colaron en esa situación. Con la reforma protestante, nosotros somos protestantes, ¿verdad? Bueno, hay cambios de paradigma de fondo, en parte, por supuesto, en parte. Esta es una imagen de Martín Lutero, y aquí están las tesis que él clava, ¿verdad?, en la puerta de una iglesia en Alemania. Y aquí hay cambios en la sociedad del momento. Los cambios en la visión sobre la mujer son positivos. Ya la mujer puede casarse, ¿verdad? Ya puede tener una relación. Por ejemplo, hay un libro que escriben los luteranos como religión, ¿verdad? Como religión cristiana, el luteranismo. Hay un libro que se escribe acerca de Catarina de Góngora. Ella era la esposa de Martín Lutero, así se llamaba ella, Catarina de Góngora. Muchas veces nosotros hacemos referencia solo a Martín Lutero, pero la esposa de Martín Lutero se llama Catarina de Góngora. Entonces, ella tiene acceso ella fue una monja, ella fue liberada, querían salir, ¿verdad?, del convento donde ellas estaban, y se los estaban impidiendo. Y crearon, ¿verdad?, para poder salir de ahí, hermano, hubo que planificar la salida. Y la mayoría de las mujeres salieron en unos barriles que en aquel momento eran bastante comunes, barriles de madera sellados, donde allí llevaban pescado. Imagínense, allí metieron a las mujeres y así salieron, huyendo de ese convento. Y se fueron, ¿verdad?, a refugiar, a buscar a Martín Lutero para conocer qué es lo que él pensaba. Entonces, de hecho, hacían bromas con relación a Martín Lutero y sus amigos y le decían: mira, no te gusta fulana de tal, le decían, ¿verdad?, en aquel momento. Y al final, ¿verdad?, Catarina se enamora de él y se terminan casando, ¿verdad? Bien, pero el sistema patriarcal persistió, fíjese, aún con la reforma. La mujer fue vista siempre, ¿verdad?, como ocupando un rol de ama de casa. Bueno, de hecho, la esposa de él desempeñó una gran función para la familia, proveyendo también alimento. Hizo un huerto en su casa, explotó la tierra, le dio sentido, ¿verdad?, a la tierra, y alimentaba a sus hijos. Tuvieron hijos, por supuesto, y alimentaba a sus hijos, hermanos, con el fruto de la tierra también. Catarina Góngora dejó una huella también dentro del matrimonio, ¿verdad?, con Martín Lutero. Pero como dice acá, ¿verdad?, es cierto, el sistema patriarcal persiste, ¿verdad?, aún con la reforma. Efectos del desprecio a la mujer en El Salvador. Este elemento es bien importante. Traemos toda una tradición histórica, ¿verdad?, y la traemos acá a El Salvador. Para serle honesto, mis queridos hermanos, hubo un gran desprecio aquí, ¿verdad?, por la mujer. La mujer no contaba, hermano, ni siquiera tenía derecho a votar. Mire, esta mujer fue una mujer, tiene rasgos precolombinos. Se llamaba Prudencia Ayala. Y Prudencia Ayala, hermano, desafía el sistema. Prudencia Ayala desafía el sistema. Antes, cuando la mujer no tenía ni derecho a votar, a ella le ocurre postularse para ser presidente. Y le aseguro, hermano, que si esa mujer hubiera participado en las presidenciales, hubiera ganado. Pero no se lo permitieron. No se lo permitieron. No sé si usted se ha dado cuenta, pero haga memoria usted. ¿Cuántas mujeres presidentes ha conocido en El Salvador? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Ah? De lo que tenemos de vida, recordemos por el momento. ¿Ah? ¿Ha habido una mujer presidente? Interesante, no se preguntaron ustedes, bueno, ¿y por qué? Porque seguramente por el poder de las mujeres. Por eso no. Sí, claro, así es. Ajá.
Es ese mismo sistema que yo le estoy hablando de dominio, ¿verdad?, de sometimiento, el que ha operado, hermano, en estos casos, ¿verdad? Entonces, Prudencia Ayala, hermano, es un caso histórico que nos permite a nosotros corroborar que en realidad sí ha existido un dominio de la figura masculina sobre la vida de la mujer y le ha causado mucho daño. Fíjese que estamos hablando en el ámbito político. Imagínese usted en el ámbito religioso cómo la mujer ha sido relegada, rinconada, pues. Ese talento, porque muchas veces, ¿verdad?, la mujer también desempeña, hermano, en ese ámbito de la totalidad de la vida, muchas veces puede desempeñar aún mejor, ¿verdad?, que el hombre, ¿verdad?, las cosas. Estoy diciendo que el hombre no lo puede desempeñar bien, sino que, hermano, es muy interesante. Bueno, el voto femenino en El Salvador se autorizó en la etapa de los años 40, alrededor de los años 46 se autorizó eso, 1946. Aquí está. Específicamente con la firma del decreto el 28 de agosto de 1946. Esto ocurrió tras un periodo de activismo y demanda por parte de ¿quiénes? De los hombres. ¿Quiénes estuvieron reclamando el voto de la mujer? Los hombres, ¿verdad? Amén. ¿Quiénes estuvieron reclamando? Las mujeres, hermanos. Si el rompimiento de esa forma, ¿verdad?, que excluye en la vida a la mujer, al hombre le gustaban las condiciones así, especialmente a los que le sienten, ¿verdad?, sobre todos los demás. Pero han sido las luchas de las mujeres, han sido, hermano, los reclamos de la mujer a nivel político, a nivel de organización, ¿verdad?, que se pudieron, ¿verdad?, romper esas ataduras. Ni me fijé, en ese momento que pasó esto. Bien, entonces dice, esto ocurrió tras un periodo de activismo y demanda por parte de las mujeres, que incluyeron la notable candidatura de Prudencia Ayala en 1930, pese a no tener el derecho de voto en ese momento, como se destaca en varios estudios sobre el sufragismo en la región. Fíjese que este atrevimiento de esta mujer fue antes de que en Europa se levantaran las mujeres a reclamar con esa expresión del feminismo. Fue antes todavía. Esta mujer estaba bien adelantada en su tiempo. Interpretó que también tenían derechos. Que si el hombre tiene derecho al trabajo, también la mujer. Si el hombre tenía derecho a ganar un salario particular, la mujer también. Si el hombre tenía derecho, ¿verdad?, a la parte legal, la mujer también tenía derecho a lo legal. Amén, iglesia. Bien, en el contexto legal, en la Constitución de 1986, vigente hasta el año 50, no reconocía derechos políticos a las mujeres. Los derechos políticos no existían para la mujer. La ciudadanía estaba vinculada al varón y la mujer quedaba excluida de votar o ser electa. La mujer era considerada jurídicamente dependiente del marido en el matrimonio. La mujer no podía divorciarse. Tenía que comprobar que el hombre le había sido infiel. Tenía que comprobar con testigos aparte de eso. ¿Y cómo lo iba a comprobar? Bien difícil, ¿verdad? Bien difícil. Entonces, estos elementos, ¿verdad?, que nosotros podemos encontrar de aquel resabio del proceso histórico que venía desde Europa hasta acá, hizo, ¿verdad?, que en todos los países en el mundo se considerara a la mujer como un objeto en realidad. A esta fecha, déjeme decirle que hoy la mujer ha, hermano, recuperado, ¿verdad?, su dignidad. A esta fecha, la mujer ha recuperado su dignidad. Hoy la mujer, hay que ser muy honesto,
Según las estadísticas, hay más mujeres estudiando que hombres en las universidades. Hoy las mujeres tienen acceso al campo político. Hoy las mujeres tienen mucho, ¿verdad?, que decir en cuanto a la situación que se está viviendo, ¿verdad?, como mujer en nuestros países. Entonces tenemos, mis queridos hermanos y hermanas, que este efecto que en un momento, ¿verdad?, afectó en gran manera a las mujeres, hoy por hoy las condiciones han cambiado. La situación es distinta, ¿verdad? Una época donde el hombre sometía a la mujer y la hacía a su manera, hoy las cosas han cambiado. La situación ha cambiado. Pero siempre existe, oiga lo que le voy a decir, hermano, siempre existe dentro del pensamiento del hombre algún resabio. Siempre existe, ¿verdad?, a querer ver de forma indiferente a una mujer. Y esto está comprobado a nivel muchas veces económico, ¿verdad? Que el hombre quiere manipular a la mujer porque él es el que provee. Sigue existiendo una forma discriminatoria dentro de las iglesias evangélicas también, donde a la mujer se le recluye siempre, ¿verdad?, para que se ocupe del hogar, para que se ocupe, ¿verdad?, de esas cosas y no trabaje, no tenga, ¿verdad?, un salario. Por ejemplo, hay mujeres que están viviendo en casas de personas muy religiosas, pero que la mujer no recibe un salario de parte del hombre por estar en la casa. ¿Sí? Va a depender del hombre. Aquí tenés para que te compres tus cosas, le dice. Y la mujer está como sirvienta, pues, en la casa. Y eso no es bueno y no es saludable. O sea, si nosotros nos vamos al origen del cristianismo, allá en la comunidad primaria de Jesús con los discípulos y discípulas, Jesús jamás trató así a las mujeres. Al contrario, Jesús las trató con dignidad, aún con las mujeres que habían sido descubiertas en el acto mismo del adulterio. Jesús les dijo: vete y no peques más. Pero los hombres buscaban apedrearla, buscaban asesinarla, buscaban la muerte de la mujer, sin descubrir que ellos mismos eran culpables. El que esté libre de pecado, dijo Jesús, lance la primera piedra. Y avergonzados los hombres comenzaron a soltar las piedras uno a uno, ¿verdad? Y se fueron yendo. Al final solo la mujer quedó y Jesús. Porque vivimos en un mundo todavía que está, hermano, valorado según esa estructura de pensamiento ideológico, político, social, económico. Es el ser humano, el hombre, que rige la vida toda, y eso no debe de ser así. El problema de la liberación, también hay que decirlo así, la liberación femenina, es que se han invertido, ¿verdad?, la forma opresora. Hoy muchas veces hay mujeres, no todas por supuesto, que ocupan esa misma libertad para oprimir al marido. Hoy hay mujeres que salen a trabajar y hay hombres que se quedan en la casa, ¿verdad? Y muchas veces ha pasado, cuando un hombre deja de laborar o porque le cortan el trabajo, ¿verdad?, la mujer se vuelve bien dominante y bien despectiva también. O sea, esa forma machista, ¿verdad?, también se encuentra dentro del corazón de la mujer. Y muchas mujeres lo que han hecho, ¿verdad?, es divorciarse del hombre porque ya el hombre no provee. Porque el hombre se convierte en un inútil, aunque esté en la casa. Entonces hay una inversión de estas cosas. No son así todas las mujeres, por supuesto. No estamos nosotros con esto, ¿verdad?, diciendo de que todas las mujeres son así. No, hermanos. Hay que ser muy honestos con la realidad. Entonces, hoy la mujer tiene la oportunidad de poder pensar mucho, ¿verdad? Porque nosotros como iglesia aquí pretendemos, ¿verdad?, que la mujer
tenga una liberación en Dios, pero una liberación plena, una liberación donde pueda, ¿verdad?, existir esa paz de verdad, y que pueda tener también, hermanos, esa meditación donde si hay violencia en su vida, donde hay una verdadera violencia, pueda ella tomar decisiones que puedan ayudar a su corazón también, a su vida, a sentirse de verdad amada por Dios y por las demás personas. Es importante tener, hermano, y sentir, por supuesto, que uno es libre, que uno, hermano, no está sujeto, ¿verdad?, a una presión externa de desprecio, de desvalorización, de rechazo, de repudio. No podemos, el ser humano no puede y no debemos nosotros estar viviendo en un contexto así, no podemos. Si yo estoy conviviendo con una persona, yo no puedo permitirme que estén pisoteando mi nombre, mi dignidad como persona, ya sea hombre o mujer, y muchas veces en nombre de Dios. Yo no puedo permitirme eso. Amén, iglesia. ¿Por qué? Porque mi salud se va a deteriorar, hermanos. Porque mi vida ya no va a ser igual, ya no voy a andar yo con alegría y sencillez de corazón. Ya no me voy a poder desenvolver bien yo, siempre voy a andar con aquel pesar en mi vida. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, lugares como este, lugares, ¿verdad?, donde a nosotros se nos enseña a pensar la vida, no solamente desde el contexto religioso, sino desde la amplitud de lo que implica la vida, del ámbito económico, social, político, toda esa forma de pensar es parte de la vida del creyente también, y debemos de pensar. No por el hecho de ser mujer nosotros vamos a discriminar a la mujer, o por ser niña, o por ser un niño, o por ser pequeño. No podemos hacer eso. No. Por eso existe, ¿verdad? Hermanos, si yo me siento agraviado, existe un sistema legal que hoy ampara a la mujer, ampara al hombre, ampara al joven también. No me pueden estar haciendo bullying a mí por lo que yo soy. El bullying es la burla, es, hermano, el hecho de que alguien sea maltratado, que lo están acosando, entre otras cosas. Entonces existe el sistema legal. Los niños no pueden dejar que un adulto lo esté manoseando, ya sea niño o niña. Tiene que denunciarlo a papá o a mamá. Y si mamá o papá no hacen nada, entonces el niño o la niña tiene que denunciarlo directamente con una autoridad cuando tenga la oportunidad y decirle: mire, fulano de tal está abusando de mí, ¿verdad? Para que se tomen cartas en el asunto y se lleven preso a papá o mamá por no haber denunciado el asunto cuando fue denunciado por el niño o la niña y no le hicieron caso. Amén, iglesia. Es importante eso decir. Nosotros como iglesia tratamos de empoderar a través de la religión, a través de la enseñanza cristiana, que en cada uno de nosotros tengamos dignidad de nuestros seres, ¿verdad? De nosotros como seres humanos. Entonces, hay efectos, hermanos, que van a surtir en la vida y que uno puede, tiene la facultad de poder decir: eso no puede ser ya más. Mire qué bonita enseñanza la que nos deja Prudencia Ayala. No, hombre, esta mujer merece, hermano, un espacio de reflexión en todas las iglesias cristianas. Merece un espacio de reflexión. Prudencia Ayala, la gran mujer. Hay que investigar más de ella. Hay que escudriñar un poquito más de ella. Así como de Febe en la Escritura, así como Priscila, ¿verdad? Grandes personas. Allá estaba Romanos capítulo 16, versículo 1 en adelante. ¿Cuántas mujeres habían ahí que hicieron la obra de Dios juntamente con los apóstoles, pero que no le dieron el título de apóstoles, ¿verdad? La tradición las opacó, la tradición las redujo a nada prácticamente. Bueno,
Esto, hermano, es parte, ¿verdad?, de lo que nosotros debemos de conocer y saber que hay efectos de todo ese proceso histórico, ¿verdad?, que se dio en un momento en la historia. Y queremos cerrar con esto, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Todos somos somos hechura de la mano de Dios, mujeres y hombres, gorditos o flaquitos, altos o bajitos. Todos somos hechuras de Dios y debemos de querernos y de amarnos tal cual somos. Amén, iglesia. Y no permitir que nadie, ¿verdad?, esté queriendo humillarnos. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Amén. Bien. Eso lo dice Efesios 2:10. Bueno, llegamos hasta acá, ¿verdad? Al final queremos dejar un pequeño espacio para preguntas y respuestas. A ver. ¿Ah? Es como el sistema patriarcal, ¿verdad?, dominado por la mentalidad del hombre. Es una frase un poco más, ¿verdad?, actual que la otra, ¿verdad?, que tiene que ver casi lo mismo, ¿verdad? El andro es hombre, y gracia es el poder que el hombre ejerce. Ese es etimológicamente, ¿verdad?, el concepto de la palabra. Andro es hombre, y gracia es poder, el poder que ejerce el hombre, y muchas veces se ejerce a través del poder político. A ver, ¿qué más? ¿Alguien que tenga alguna pregunta al respecto del tema que acabamos de abordar? Esto es lo último que vemos. Me hubiera gustado, ¿verdad?, abordar la temática un poco más profunda, ¿verdad?, en relación a los grandes aportes de las mujeres en sus luchas, que reivindica, ¿verdad?, su presencia en el mundo. Por ejemplo, el 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador o de las trabajadoras, ¿verdad? Y eso se debe muchísimo al reconocimiento de las mujeres, hermano, en la historia, ¿verdad? Como defendieron ellas que tenían que tener también derechos, así como también los hombres en cuanto a lo económico, la parte laboral, ¿verdad? Se debe a ellas. Las horas que nosotros tenemos laborales ahorita, las 8 horas, se deben a ellas. Y mataron a varias por haber reclamado su derecho allá en Estados Unidos, en Chicago, ¿verdad?, para ser más exacto, ¿no? Las mujeres se levantaron contra los hombres, hermano, y como les digo, la represión fue tan dura que asesinaron a varias de ellas. Entonces, honor a aquel que lo merece, ¿verdad? A ver, preguntitas, ¿alguna preguntita que usted tenga al respecto? ¿Amén? ¿Hable hoy? Ok, parece. ¿Estamos claros entonces? Hay que respetar a las mujeres. Si tenemos una niña, ¿verdad?, no hay que verla de menos. La niña, como el niño, tiene derecho. No le dé, bueno, dele muñequita si quiere, ¿verdad?, pero también dele una pelota para que vaya a jugar fútbol. ¿Qué le enseña una pelota de fútbol a un niño o una niña? Trabajo en equipo, individualidad, ¿verdad? Hay un montón de cosas. Le enseña también que hay un árbitro que está pendiente de nosotros, ¿sí? Este 2 de diciembre, ¿cuánto tenemos ahorita? 2 de diciembre juega la selección femenina y está jugando muy bien. Está jugando muy bien. Vaya a ver la cipota. Vean ahí, creo que va a pasar el partido en Canal 4. No sé si lo van a pasar, pero si puede verlo, el partido, vean. Juegan muy bien en la cipota. Van camino al mundial. Ojalá, ¿verdad? Ojalá que lleguen, porque la selecta mayor, bueno, ahí no hay nada que decir, ¿verdad? Son como los políticos, solo la alegría, ¿verdad?, la emoción, ¿verdad? Ya que va ganando un partido, de repente ya pierde todos los demás, ¿verdad? Con un partido que gane, dice, ya vamos al mundial, dice, ya apoyar al estadio. Bien, así que
procuremos respetar y darle dignidad a la mujer. Creo que lo merecen. Desde aquí, desde el púlpito, lo decimos. Nosotros, ¿verdad?, como cristianos, debemos de amar a la mujer y darle sus espacios también. Bien, nos quedamos hasta acá. Le damos un fortísimo aplauso al Señor. Hacemos una oración y oramos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos ha regalado, poder meditar en tu palabra. Pedimos, Señor, que tú bendigas a la mujer, a las niñas. Oramos para que se sigan cuidando, y no solamente a las niñas, sino también a los niños, Señor, de forma general. Pedimos que tú nos bendigas a todos, que gracias sobre todos nosotros, que derrames tu bendición, Señor, en la vida laboral, en la salud, en lo económico, Señor, en lo espiritual. Ayuda a todos, a los hermanos que no han podido venir, allá donde están, que tú los bendigas, Señor. Que cubras, que protejas a nuestros amigos, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, allá donde estén, Señor, que tú bendigas a nuestro pueblo, allá toda la comunidad donde nosotros vivimos. Que tú bendigas, Señor, a este país, a nuestras familias que están fuera de aquí, a nuestros hijos e hijas, a todos, Señor, donde quiera que estén, que te acuerdes de nosotros y derrames tu bendición, Señor. En un mundo lleno de desesperanza, que podamos encontrar paz en nosotros. Que la justicia, Señor, se viva y que la injusticia se rechace. Que la verdad sea revelada siempre y que la mentira sea descubierta. Que nos hagas hacedores, Señor, de tu palabra y no oidores simplemente. Llévanos con tu paz y que tu Espíritu, Señor, nos llene con tu presencia. Camina con nosotros, porque nosotros queremos caminar con usted. Y aparta todo estorbo del enemigo, que sea apartado del camino, para que tu pueblo camine, Señor, libremente, con una conciencia limpia y con un corazón tranquilo. Llévanos en el hueco de tu mano y bendíganos a todos. Bendíganos a todos. En tu nombre oramos. Amén y amén. Le damos un fortísimo aplauso al Señor.